Continuando con nuestra programación, invitamos al keynote speaker César Butrón, el cual abordará el siguiente tema: el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, situación y perspectivas al 2034. César Butrón es ingeniero mecánico electricista, egresado de la UNI, magíster en regulación de servicios públicos por la PUC, con más de 40 años de experiencia en el sector eléctrico peruano, en posiciones directivas en los segmentos de la industria, generación, transmisión y distribución. Desde el 2008 a la fecha ocupa el cargo de presidente de directorio del COES, organismo operador del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, conformado por todos los agentes del mercado eléctrico peruano, generadores, transmisores, clientes libres y distribuidores, que además del despacho económico y la operación en tiempo real, se encarga de la administración del mercado de corto plazo y la planificación de la expansión del sistema de transmisión. Adelante, ingeniero César Butrón. Tengo un amigo en el siguiente panel y me ha dicho, habla poco porque ya queremos irnos. Así que voy a tratar de hablar poco y rápido. Como ustedes ven el título, lo que se me ha encomendado es presentar nuestro sistema eléctrico. Yo no voy a hablar de regulación, no voy a hablar de teorías económicas ni regulatorias, sino cómo está nuestro sistema y qué se espera para los siguientes años. Entonces, ahí tienen nuestro sistema eléctrico. Ustedes ven ahí el mapa de nuestro sistema de transmisión troncal y déjenme decirles, he escuchado varias veces en los anteriores paneles que sin transmisión no hay transición. Bueno, nuestro sistema de transmisión, está mal que yo lo diga, pero es bastante robusto. Cuando vienen inversionistas de otros países nos dicen que lo encuentran más robusto que otros países vecinos. Esto tiene una explicación. La explicación es el gas natural, que está concentrado en el centro del país, la generación con gas natural, y por lo tanto hubo que desarrollar mucha transmisión hacia el norte y hacia el sur para poder seguir atendiendo a la demanda. Entonces, por eso que nuestro sistema es robusto todavía y tiene redundancia. Y acá tienen las cifras, no los voy a marear con cifras, pero cualitativamente ustedes pueden ver que tenemos una máxima demanda todavía pequeña, ¿no es cierto? 6.800 megavatios es nuestra máxima demanda. Tenemos potencia instalada por 14.000 más o menos, y eso está distribuido en renovables, hidroeléctricas y gas natural y una importante reserva de térmica a base de diésel. Eso es lo que tenemos. Después podrán ver seguramente ustedes las cifras con detalle. Pero veamos cómo es nuestro diagrama diario de despacho. Este es el del mes pasado o de hace 2 meses, el día que ocurrió la máxima demanda. Y miren ustedes, el verde es renovable, el azul es hidroeléctrica y el resto es gas natural. No hay carbón en el Perú, no hay petróleo, diésel, salvo en casos especiales. Entonces, nuestra matriz es, como ya dijeron más temprano también, muy limpia, razonablemente limpia, no es perfecta, pero es muy limpia con respecto a otros países. Y la presencia del gas natural ha sido determinante en muchas cosas. Cuando viene gente de afuera, normalmente nos dice, ¿por qué andamos tan atrasados en el desarrollo de renovables? La respuesta está ahí de color naranja. Es la presencia del gas natural. El gas natural que tenemos es propio del país y tiene un precio controlado por contrato, tiene un cap, ¿no? No es un precio subsidiado, es controlado por un contrato y ese contrato va hasta el 2040 y es resultado de la forma como se licitó ese yacimiento. Y ese contrato además tiene una fórmula de reajuste que lo desliga, lo desacopla de los precios internacionales de gas y de petróleo. Entonces, cuando la guerra de Ucrania hizo que el gas natural subiera a límites insospechados, en el Perú no se movió ni un centavo. Entonces, esa es la razón por la cual durante muchos años, mientras las energías renovables variables eran todavía muy caras, no tenía sentido que ingresen al Perú. Solo ahora, hace unos pocos años, que ya por fin han bajado mucho de precio, como todos sabemos, recién las energías renovables van a empezar a desarrollarse en el Perú. Y vamos a ver cómo es que eso se va a desarrollar solo por cuestión de mercado. Ni siquiera se necesitan grandes políticas, pero veamos eso. Acá está la historia económica de nuestro sistema interconectado desde el 2009 más o menos. Esas columnas que ven ustedes son los costos marginales del sistema. ¿Qué cosas son los costos marginales? En términos muy simples, lo que cuesta producir
instantáneamente la energía en cada momento, ¿no es cierto? Y pueden ver ustedes que, excepto algunos picos que tienen explicación, gracias a ese gas natural, nuestro costo promedio anda por debajo de los 30 o alrededor de $30 el megavatio hora, con grandes temporadas por debajo de eso inclusive. Hay unos picos enormes, ¿no?, que pueden ver al principio del 2008, 2009. ¿Qué pasó? Se congestionó el ducto, no había suficiente gas natural para las máquinas instaladas y no hubo más remedio que quemar diésel. Y ven ahí esos enormes picos al inicio. Pero luego de eso andamos por los 30 y si se fijan bien, entre el 2015 y el 2021, llega a estar por cerca de $10 el megavatio hora. Entonces, con estos costos marginales, díganme ustedes, ¿cómo podían competir las renovables? No podían. Ahí está la explicación. Claro que hay una serie de cosas, subsidios, etcétera. No hay subsidio, eso lo puedo afirmar, no hay subsidio, porque subsidio significa, alguien me discutirá, sí, pero el gas natural tiene un precio. Ese precio es controlado por contrato, nadie está sacando recursos de un bolsillo para pagarle al productor de gas natural para que mantenga un precio bajo, eso no está ocurriendo en el Perú. Y entonces, esa es la realidad económica del país y la presencia del gas natural es lo que hace que sea muy diferente de Chile o de España o de Uruguay, que tienen desarrollos tan fuertes, porque eso era lo que indicaba en ese momento la razonabilidad de seguridad energética y de precios, de lo que les costaba producir la electricidad. Pero ya que se habla mucho de transición energética y que todos estamos de acuerdo que el objetivo final de la humanidad debe ser descarbonizar, veamos la participación de la generación de electricidad en la emisión de gases de efecto invernadero. Esos datos que están ahí no son de un generador térmico, no son del COES, son del Ministerio de Energía y Minas. Y plantea las emisiones totales en el sector energía, de todo lo que es energía, ¿no es cierto? Que se usa en todos los aspectos, las industrias, la producción de petróleo, etcétera, etcétera. Y miren ustedes, ahí está resaltado cuánto es lo que participa la generación de electricidad en el Sistema Interconectado Nacional. 6 punto algo por ciento. 6 punto algo por ciento. Entonces, lo que nosotros decimos es, el foco en el país no está bien dirigido, porque todo el foco de transición energética y energías limpias lo dirigen al sistema de generación de electricidad. Y los demás productores de gas, ¿quién está haciendo algo al respecto? ¿Ustedes saben quién es el principal causante de gases de efecto invernadero en el país? El uso de suelos. La tala, legal, ilegal, ¿no es cierto? La minería ilegal que destroza hectáreas y hectáreas todos los años de selva amazónica, del pulmón del planeta. Y sobre eso no se habla tanto como se habla de la matriz de generación de electricidad. ¿Y quién es el segundo causante de gases de efecto invernadero? El transporte, buses y camiones que operan con diésel. ¿Y cómo vamos en ese aspecto? ¿Tenemos mucho desarrollo de vehículos eléctricos? No, no tenemos. Entonces, hay que ubicarse y lo que yo digo siempre es, ahorita vamos a ver a dónde va el mercado eléctrico, pero lo que quiero que las autoridades, las personas, todos tengan conciencia es, si por arte de birbiloque, mañana todas las centrales se convierten a renovables, hemos resuelto solo el 6.2% del problema. Entonces, eso nos dice a dónde deberían dirigirse los esfuerzos. Entonces, ya está presentada la situación actual de nuestro sistema, ¿no es cierto? Y veamos qué nos viene para el futuro. Y para el futuro hay que proyectar la demanda, primero que nada. Y ahí tenemos dos escenarios, una proyección de demanda media y una proyección de demanda optimista. En términos simples, 3% promedio en los siguientes 10 años, hasta el 2036, o 4% promedio hasta el 2036. Nosotros pensamos, bueno, particularmente yo pienso que lo que va a ocurrir es la demanda media. ¿Por qué? Porque en este momento, si ustedes consultan los datos del COES que se publican en nuestra página web, no estamos creciendo más del 3%, estamos creciendo 2.7, 2.8. Entonces, que lleguemos al 4% en un año que se nos viene año electoral, cambio de gobierno y toda la instabilidad que eso significa, va a ser bien difícil. Así que pensemos en 3%. Y con ese 3%, ¿qué es lo que estimamos nosotros que va a pasar? Ese gráfico es muy conocido y resulta aburrido para muchos de ustedes que ya me han escuchado hasta la saciedad, pero algunos que no, entonces permítanme explicarlo. Ahí está la proyección por los siguientes, hasta el 2036, la proyección de la demanda y la proyección de oferta en potencia.
la proyección de oferta en potencia efectiva en la época de estiaje. ¿Por qué hacemos esa acotación en época de estiaje? Porque es la época en que las hidroeléctricas producen menos y entonces el sistema está más ajustado, ¿no es cierto? Entonces, proyectamos eso en la época de estiaje y con otra gran premisa, que es que a pesar de lo mucho que se habla, estamos asumiendo que no se concreta el proyecto que va a llevar gas al sur del Perú, ¿no es cierto? Y porque eso cambiaría todo, como vamos a ver más adelante, cambiaría la situación notablemente. Entonces ahí la línea roja de más arriba es la capacidad instalada total, que incluye la reserva diésel. La línea azul, la línea verde es la proyección de la demanda y la línea azul es la potencia instalada que le llamamos eficiente, que en términos simples es simplemente cualquier cosa menos diésel, hidroeléctrica y renovables. Entonces pueden ver ustedes que las dos líneas se cruzan muy pronto. Ahí están puestas también todas las centrales que están en camino, que están en construcción. Solo las que están en construcción o a punto de entrar en construcción. No hemos puesto la gran cantidad de proyectos que están dando vueltas en el sistema porque todavía esos no tienen certeza que se van a construir. Hemos puesto los que se están construyendo, los que están a punto de empezar a construir. Y haciendo el balance, pueden ver ustedes que la línea verde y azul se cruzan muy pronto, se cruzan el próximo año. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que si no pasa nada raro, en ese año, el 2026, vamos a tener que empezar a quemar diésel en determinadas horas del día, de determinados días de la época de estiaje. Eso es lo que puede pasar. Pero eso es con 3%. Si vamos creciendo menos del 3%, probablemente eso se postergue un poco más. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no llegan a tiempo nuevos proyectos de generación? Eso es la gran duda que hay que discutir. Pero bueno, entonces, dicho esto, dicha esta proyección, lo que hacemos es mostrar ahí cuánto de nueva generación efectiva se necesita para cubrir ese crecimiento de demanda y no tener que recurrir a la reserva diésel. Y ahí están los datos. Acumulado al 2036, 3.000 megavatios más. 3.000 megavatios de potencia efectiva. Subrayo la palabra efectiva, que es potencia confiable, dependiente, permanente. Las renovables variables no lo son. Entonces, si esto fuéramos a llenar esa necesidad con energías renovables variables, que son sol y viento, se necesitaría más potencia instalada. Eso lo vamos a ver más adelante. Este es el ejercicio con 4%, que en aras de mi amigo, que quiere que me apure, lo voy a pasar porque sabemos que no va a ocurrir. No le hagan caso. Si les cuento quién es, lo votan. Solamente adelanta el momento de crisis, nada más, eso es lo único que pasa, pero el 4% no va a ocurrir. Entonces, aquí está el ejercicio en caso que llegue gas al sur. Para la gente de afuera, ¿cuál es la significancia de que llegue gas al sur? Que en el sur tenemos 2 centrales térmicas de 1.500 megavatios en total, aproximadamente, que tienen por contrato con el Estado peruano obligación de convertirse a gas natural en cuanto llegue. Actualmente están operando con diésel cuando el sistema las necesita y sirven de reserva. Si llega el gas natural, se convierten a gas y aportan nuevamente energía barata. Y ahí pueden ver ustedes el gráfico de la línea azul, ¿no? Asumimos que si llega al 2031, que es lo más rápido que creemos que puede llegar ese proyecto, si es que se lanza ahora, si funciona el proyecto de TGP que está pidiendo que le amplíen el plazo de su contrato a cuenta de que ellos sacan la inversión por un gasoducto por la costa, entonces la capacidad instalada sube nuevamente sin construir nada más y con eso ya casi podemos pasar los siguientes 10 años sin hacer mucho más, sin hacer nada más. Entonces, claramente el efecto de llevar gas al sur o no es totalmente determinante para el sistema eléctrico. Si ese proyecto se concreta, habría que ver si ahuyenta o retrasa inversiones en renovables o si se superponen, porque como quieren desarrollarlas, de todos modos, a lo mejor se superponen y terminamos con un periodo de sobreoferta como el que pasamos del 2015 al 2021. Entonces, es muy relevante si eso va a ocurrir o no. Hasta ahora no hay nada concreto al respecto. Así que nosotros nos mantenemos en la posición más ácida, que no se hace, y es lo que dijimos, ¿no? Entonces, si no se hace y no se aceleran más proyectos de nueva generación, entonces vamos a tener que quemar diésel los próximos años, algunas horas del día, de algunos días del año. Y ahora veamos por dónde está el mercado.
Porque el mercado en el Perú ya está claro, he escuchado hablar bastante de desregulación, de participación del Estado, etcétera, etcétera. En los paneles previos, en el Perú la generación es una inversión de riesgo, totalmente por decisión privada, ¿no es cierto? Le invierten donde encuentran que pueden hacerlo y que va a ser rentable. Ya se acabó los tiempos de subsidios a las renovables, porque es bueno saber que las primeras renovables que llegaron al Perú, desde el 2008 hasta hace solo 2 o 3 años más o menos, todas vinieron con un sistema de subsidio, un sistema de feed-in tariff, y todas significaron incremento de tarifas, por si acaso. A diferencia de otros países, en el Perú significó incremento de tarifas. ¿Por qué? Por los bajos precios producto del gas natural. Entonces, ahí hay unas siglas que merece explicación para quienes no conocen. EPO es estudio de preoperatividad. La ley dice en el Perú que cualquier proyecto de generación, transmisión o demanda, antes de pedir concesión para poder realizar la actividad, tiene que pasar por el COES y presentar un estudio de preoperatividad. El objeto de ese estudio es que simplemente el COES revise el proyecto y le diga si puede o no puede conectarse en determinada parte del sistema interconectado. Nada más. Es como una autorización técnica, pero no le da ningún derecho, ninguna garantía. Solo sirve para que sepa que sí es factible técnicamente conectarse. Pero es un requisito que le pide la ley para la concesión. Entonces, miren la cantidad de EPOs presentados ante el COES hasta la fecha. 33.000 megavatios para un proyecto, para un sistema de 6.800 megavatios de máxima demanda y que apenas llegará a 10.000 megavatios para el 2030. Entonces, eso indica, y de esos 33.000, ¿dónde está la mayoría? Eólicos y solares, ¿no es cierto? Pueden ver ustedes. Y vamos a verlo, y bueno, ahí está la distribución geográfica, la pueden ver. En el norte es eólico y al sur de Lima es eólico y al sur-sur es solar. Eso es lo que es la distribución del Perú. Y ahí está el resumen. Entonces, la gran mayoría son eólicos y solares. Entonces, eso indica que el mercado está yendo por eólicos y solares. El mercado está yendo por sí solo por eólicos y solares. ¿Por qué? Porque térmicas a gas natural no hay nuevos proyectos, porque nadie sabe si habrá gas o no, qué hacer, ya no se quiere concentrar desarrollo térmico, contaminante, etcétera, etcétera. Hidroeléctrico, sobre el cual el Perú tiene un enorme potencial, tiene un potencial medido en un estudio técnico detallado de 58.000 megavatios. ¿Quién hace hidroeléctricas ahora? Hidroeléctricas con reservorio, que son las que se necesita. Nadie. ¿Por qué? Porque cuestan mucho, porque toma mucho tiempo desarrollar y porque tiene mucha oposición ambiental, social y política. Entonces, no hay hidroeléctricos, no hay térmicos, no hay geotérmica porque todavía cuesta más, no hay nuclear porque eso viene para largo y lo único que queda es solar y eólico. Entonces, la tendencia propia del mercado está llevando a que sean los solares y eólicos. Eso es lo que hay. Entonces, ante eso, hicimos un ejercicio nosotros de llenar ese déficit que vimos, ese déficit futuro que vimos de 3.000 megavatios y el otro más con el 4% de crecimiento. ¿Cuánto se necesitaría si se tuviera que llenar solo con eólicas y solares? Y ahí tienen los datos. 6.000 megavatios nuevos en un caso y como 9.000 en el otro caso. Entonces, eso es lo que necesita el país y solo va a crecer en base a sol y viento, que por ahora son las únicas alternativas viables, salvo que el Estado haga algo al respecto, son las únicas alternativas viables. Se necesitan inversiones por 6.000 megavatios nuevos y tienen que empezar a ocurrir ya pronto si no queremos quemar diésel. Entonces, el futuro del sistema eléctrico peruano está asignado por esas condiciones de mercado, por la presencia del gas natural y por el bajo precio reciente de las energías renovables variables. Eso es lo que vemos a futuro. Y como lo más probable es que así sea, entonces ahora veamos qué retos nos trae esa nueva capacidad instalada, esa transición energética decidida por el mercado y no por una política, sino por el mercado propiamente dicho. Y ahí vemos unos de los problemas que vienen como al operador del sistema. Miren, esos son datos de producción eólica, de centrales eólicas que existen ya en el Perú. Pueden ver la enorme variabilidad, ¿no? No es que varían, digamos, en la noche se mantiene un valor y luego el día otro o en la tarde otro, no. Varían constantemente. Y además pueden ver ustedes gráficos de distintos colores. ¿Qué significa eso?
Uno es lo que proyectó el dueño de la central que va a producir al día siguiente. Otro es lo que realmente, el negro, es lo que realmente ocurrió. Y miren la diferencia que hay entre lo que proyectó y lo que ocurrió. Y hay otro más, otro color que es el que el COES proyecta. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Que cualquier operador de cualquier sistema eléctrico tiene que programar cómo viene el día siguiente, tiene que proyectar la demanda y tiene que encontrar suficiente generación para tener la demanda. Las energías renovables tienen por ley y por lógica, evidentemente, prioridad en el despacho. Es decir, el COES tiene que aceptar lo que sea que produzcan cuando lo produzcan. No le puede decir no, salvo que haya restricciones técnicas. Entonces, lo que ocurre es que para poder proyectar para poder programar la operación y decir qué unidades deben funcionar, a qué hora y con cuánto, necesitamos saber cuánto va a producir las eólicas y las solares. Entonces nos envían una predicción, tomamos en cuenta esa predicción y al día siguiente esa predicción no se cumplió. Y eso malogra el programa. ¿Y cómo se arregla eso? Hay que lanzar otras máquinas en caso que faltó o apagar algunas o reducirlas en caso que sobró. Entonces, lo que necesita es un colchón de otras tecnologías para adecuarse a esas variaciones, ¿no es cierto? Y eso es algo que tiene que resolverse. Y eso se resuelve con lo que se llama servicios complementarios, que creo que han discutido en la mañana. Pero ahí está la razón de ser. Y entonces, pero ustedes dirán, bueno, esas son las eólicas, pues que no, que son como Julio Iglesias, a veces sí y a veces no. ¿No? Entonces, pero las solares son más tranquilas, ¿no es cierto? Las solares sí son más estables, hay sol todo el día y no. Bueno, ahí tienen datos reales de una central solar en el país y no había sido tan uniforme y además tiene problemas, es muy sensible al paso de las nubes. Y miren ustedes las bajadas que hay ahí en el momento que pasa una nube, son bajadas relevantes, no son bajadas del 5%, del 10%. Son bajadas relevantes, son reducciones relevantes. Y ahí hay un caso de una nube que pasó especialmente, miren cuánto pasó, 70% bajó la producción en un ratito. Entonces, el sistema, ¿cuál es el primer reto? Que el sistema eléctrico existente tiene que tener la capacidad de reaccionar ante eso. Y eso requiere una serie de cosas, ¿no es cierto? Y requiere una serie de reconocimientos de costos, y requiere mecanismos, etcétera, etcétera, los famosos servicios complementarios. Entonces, no estoy diciendo que no se pueda resolver. En ingeniería, todo se puede resolver. Al final es cuestión de costos. Entonces, sí hay la forma de resolverlo y ese es el reto que hay que asumir, que es una serie nueva de herramientas, de normas, de incentivos, de reconocimiento de pagos, etcétera, etcétera, para que esto funcione. Pero lo que queda claro es que o seguimos contando con las otras tecnologías, la hidro y la térmica, a base de gas natural, para proveer esto, o además de esto, o en lugar de esto, cuando esto se acabe, se necesitan nuevas tecnologías. En este caso serían las baterías, ¿no es cierto? Que es lo que está más difundido. Hay otras formas de almacenamiento, ¿no? Hay almacenamiento en volantes, en aire comprimido, en cavernas, etcétera, etcétera. Hay muchas formas exóticas de almacenar, pero por ahora lo que funciona son las baterías. Entonces, lo que queda claro es que hay que tener esa otra capacidad en cualquiera de las formas. Y si seguimos creciendo en bases renovables y las convencionales se quedan donde están, esa capacidad de reaccionar también tiene que seguir creciendo. Por tanto, nuestra recomendación, y que causa movimiento a los inversionistas, es que si vamos a crecer a base solo de renovables variables, como hemos visto, tienen que venir con su reserva bajo el brazo. Entonces, lo ideal sería que vengan con su batería bajo el brazo. No del mismo tamaño y capacidad que toda la central, sino con la capacidad de dar esa regulación complementaria que se necesita. Y no solo por efecto, ojo, esto es muy importante, no solo por efecto de las renovables, de la variabilidad de las renovables en sí, sino porque también en cualquier sistema eléctrico se presentan otras contingencias. Falla una central hidroeléctrica grande porque cayó el Huayco y es lo mismo, ¿no es cierto? Falla una línea, como pasó en el norte de Chile, y es lo mismo. Y entonces el sistema tiene que tener capacidad de reaccionar ante esas contingencias. Entonces, si no incrementamos la capacidad de reacción actual en convencionales, tenemos que incrementarla en sistemas de almacenamiento con respuesta rápida, para que, dado que si es que ocurriera otra contingencia de la cual no tienen la culpa las renovables,
pero sí se necesita esa capacidad, tenemos que tenerla. Si no hacemos eso, y ese es el reto principal de la transición energética para cualquier sistema eléctrico, no es un tema del Perú y lo está resuelto en muchos otros países sin ningún problema, no estoy diciendo que no esté resuelto. Si no hacemos eso, evidentemente, bueno, y también necesitamos compensación reactiva. Lo primero que he hablado es compensación de frecuencia, que se hace en función, con energía activa. Pero el voltaje o la tensión también tienen variaciones y eso se controla con energía reactiva. Entonces necesitamos las unidades, las máquinas que puedan proveer energía reactiva para compensar el voltaje que varía. Todas las contingencias de un sistema eléctrico producen variaciones de voltaje. Si tenemos las dos cosas que se puede dar entre más transmisión, baterías, compensadores síncronos y cualquier otro aditamento, entonces el sistema puede ser seguro. Pero se necesita tener todo eso para que funcione y para evitar. Bueno, esta explicación me la voy a pasar en función de mi amigo porque para qué les explico todo esto los complico, cómo funciona la regulación de frecuencia, las diversas etapas, etcétera, etcétera. Casos que hubo en el Perú, lo que quiero llegar es aquí. Queremos evitar que nos pase eso. La ventaja de estar atrasados es que estamos a tiempo de prepararnos para que eso no pase. Y con eso termino. Muchas gracias. No sé si hay preguntas, ¿no? ¿No está previsto preguntas? No. Me está mirando feo la señorita por la hora. Me voy, antes de que me vote. Agradecemos al ingeniero Butrón por su intervención en el Congreso como Keynote Speaker.